Feel me. Hola gente linda, bienvenidos una vez más al canal. Continuamos con nuestro libro Toma un café contigo mismo. Y en el podcast de hoy, o en la lectura de hoy, como lo queramos llamar, vamos a hablar de la importancia de eliminar las etiquetas y de sentimientos como la vergüenza, la ansiedad, el desánimo. Esta es la parte 4 del libro Toma un café contigo mismo. Puedes encontrar las anteriores partes aquí mismo en el canal, aunque igualmente yo dejaré en la descripción los diferentes links para que podáis acceder. Bueno, muchísimas gracias por la compañía. Si no te has suscrito al canal, esta es la oportunidad. Comparte este vídeo con personas con las que crees que les pueda interesar. Una forma de ampliar nuestros horizontes es desprendernos de las etiquetas que forman parte del pasado. Cuando continuamos viviendo aferrados a un rol con el que nos hemos identificado, lo único que logramos es prolongar un sentimiento de impotencia que no nos permite rediseñar nuestra persona para enfrentar el mundo. Los seres humanos no somos exclusivamente aquello que hemos elegido como profesión u oficio para ganarnos la vida. De la misma manera, en el nivel de los afectos, los modelos que eran perfectos hasta que sufrimos la pérdida que nos hizo sentir que habíamos fracasado, deben ser modificados también, y para eso necesitamos liberarnos de las etiquetas que nos están maniatando. Una vez más, es el lenguaje el instrumento más adecuado para guiar esta transformación. Cuando hablamos de cambiar las etiquetas que nos clasifican en distintos grupos, me refiero a cómo nos vemos en esta situación de profunda amargura por la que estamos atravesando. Veamos un ejemplo para ilustrar el concepto que quiero transmitirle. Una persona trabaja en una empresa hasta que repentinamente queda cesante y toda su estructura de vida cambia en un instante. Una vez pasado el impacto de la noticia, con el correr de los días, este hombre o mujer toma conciencia de lo que está viviendo. Una vez que recorre todas las etapas que un fracaso nos hace atravesar, con toda su carga de ira por la injusticia de que ha sido objeto, intenta nuevamente salir a la búsqueda de un trabajo. Es en este momento cuando el uso del lenguaje cobra una trascendencia fundamental. Esa persona puede referirse a sí misma como un desocupado más de los tantos que hay, o presentarse como un ser humano que tiene posibilidades y que tiene opciones. Y ese solo hecho de verse diferente le abre un abanico de oportunidades, pues no enfrenta su adversidad desde el lugar del fracaso, sino desde el de la oportunidad. De más está decir que no comparto el criterio de que el solo pensamiento positivo pueda cambiar las situaciones por las que probablemente usted esté atravesando. Pero si al pensamiento positivo le agregamos una concepción más amplia de las posibilidades de que disponemos por el solo hecho de pertenecer al género humano, y dado que nadie nació con un título o un oficio o un determinado modo de ganarse la vida, puedo asegurarle que podremos
avisorar en el horizonte alguna solución para nuestra situación. Veamos ahora una situación similar, pero en el campo de los afectos. Un fracaso puede hacernos sentir que la última posibilidad de encontrar un compañero o compañera para nuestra vida se ha esfumado. Sin embargo, el pensar que tenemos opciones y que el dolor que hoy es intenso, pues la herida está abierta, va a dar lugar con el tiempo a una cicatriz que será una zona débil de nuestro espíritu, pero que no podrá doblegarnos en nuestro intento por reinterpretar nuestra realidad y en nuestra misión de alcanzar el bienestar y la felicidad. Somos lo que creemos ser. No es usual que nos detengamos a analizar cómo nos referimos a nosotros mismos cuando hablamos. Pero el lenguaje es una de las herramientas más poderosas, sobre todo cuando quienes debemos escuchar somos nosotros. Comience a fijarse en cómo habla usted de sí mismo y qué mensaje recibe quien lo escucha, y luego podrá entender con más claridad por qué a veces no tenemos aquello que deseamos. Obviamente, en toda situación, ya sea laboral o afectiva, existe el otro, que también juega un rol importante en que podamos acceder o no a aquello que estamos necesitando y buscando. Pero es de capital importancia cómo nos vemos y nos sentimos y cómo utilizamos un lenguaje que nos estimule o que dé por tierra con todos nuestros sueños. El poder de la palabra es tan poderoso como los talentos que cada uno de nosotros alberga en su interior. Una vez más, acceder a una visión diferente de lo que nos pasa tiene mucho que ver con instrumentar estrategias que mejoren la confianza en nosotros mismos. Para cumplir este objetivo, es necesario que nos proporcionemos claves que nos permitan conocer más profundamente cuáles son nuestras fallas, nuestros puntos débiles y nuestras insuficiencias. Todos tenemos dificultades en diferentes áreas y esas trabas nos impiden interpretar los hechos de nuestra existencia de una manera diferente. Falta de seguridad, miedo a equivocarnos nuevamente, somatización de nuestros problemas emocionales en afecciones físicas son efectos comunes de la pobre imagen que refleja nuestro sentir. Habitualmente, uno resalta aquellas facetas que le resultan más molestas y que son más visibles a los ojos de los demás, pero la realidad es mucho más compleja y no podemos caer en la ingenuidad de creer que si nos cubrimos la cara con nuestras manos e intentamos no ver más allá de lo que es evidente, nuestro sufrimiento se atenuará. De ese modo, lo único que logramos finalmente es aceptar que somos lo que creemos ser y siempre nos vemos reflejados en esa imagen distorsionada de la realidad. Si nosotros mismos nos limitamos, estamos relegándonos a un lugar desde el cual se hace muy difícil intentar desarrollarnos. Al reaccionar como lo hemos hecho siempre, nos convertimos con el paso del tiempo en víctimas de nuestras creencias y opiniones y vivimos prisioneros en una cárcel construida por nosotros mismos. De no intentar un cambio sustancial, esto nos condena a vivir en el desconocimiento de una parte importante de nuestra persona y a sentir miedo de todo aquello que no nos es familiar. Quedamos anclados en una única percepción de lo que nos sucede y moviliza nuestra energía y nos hace tomar conciencia de las limitaciones que nos impiden cambiar y tener una visión más amplia de nuestra realidad.
Mientras nos neguemos a afrontar nuestra propia verdad, mientras sigamos intentando eludir nuestras responsabilidades, mientras no busquemos en nuestro interior la comprensión necesaria para nuestro sufrir, viviremos paralizados y con la sensación de que algo nos aprieta el cuello, impidiéndonos respirar el aire puro que necesitamos para oxigenar nuestras ideas. La solución viene con el problema. Como en todas las encrucijadas de la vida, tenemos varios caminos que tomar. Uno de los más útiles, a mi juicio, es tratar de descubrirse para que los cambios sean también mejores y estén a nuestro servicio. Generalmente, los problemas vienen acompañados de la solución correspondiente, de la misma manera que las respuestas a las preguntas están unidas a estas. Pero si no nos tomamos la molestia de hacernos las preguntas, de cuestionarnos nuestros defectos, de descubrir las áreas débiles de nuestra personalidad, no digamos luego que no sabemos por qué sentimos que estamos arruinados. Una nueva forma de ver los acontecimientos de la vida nos ayudará no solo a sentirnos mejor, sino también a modelar una nueva identidad personal basada en la creencia de que tenemos derecho a equivocarnos y que quizás los hechos deban ser interpretados desde una óptica distinta que nos proporcione mejor frente al mundo exterior y fundamentalmente nos obligue a revisar nuestro mundo interior. Ser analítico, enfrentar los balances existenciales, establecer puntos de referencia, hace que recobremos la fuerza para trazarnos un camino que nos conduzca hasta las profundidades de nuestro ser. Si aprendemos a descubrir nuestras limitaciones, habremos dado un enorme paso para comenzar a superarlas. Créame que solo podrá ganar si se atreve a dialogar con sus problemas, si se atreve a identificar las áreas débiles de su personalidad y si del pensamiento pasa a la acción con la intención de ir corrigiendo progresivamente la obstinación por ver siempre su realidad a través del mismo cristal. Es más, a veces nuestros puntos débiles son los que nos dan la pauta de cómo podemos aprovecharlos en nuestro beneficio y de esa manera ir restando conflictos a nuestra estadía en este mundo. Aprendemos así a mirarnos de una manera distinta, con una luz potente que comienza a disipar las zonas oscuras donde se alojan nuestras más profundas dificultades. Esto no es otra cosa que conocerse, para luego, inmediatamente, poder comprender cómo y por qué funcionamos de una determinada manera, aunque ella no nos guste en la actualidad. Así estaremos tomando contacto con nuestras verdaderas capacidades en algo así como un lanzamiento de nuestra nueva forma de ser y de estar en el mundo. Llegamos a carecer de confianza en nosotros mismos por múltiples razones que se articulan unas con otras y que nos proporcionan una imagen real de cómo somos. Es precisamente en estas imágenes donde podemos vernos reflejados y reconocernos. Nuestros puntos débiles pueden ser nuestra fuerza. ¿Cuáles son los sentimientos que se alojan en la falta de confianza? Allí nos encontraremos con los sentimientos de ansiedad, de desánimo, de inferioridad, de vergüenza, de rechazo, que nos cercenan nuestro derecho a una existencia digna y veremos cómo progresivamente hemos renunciado a ser nosotros mismos muchas veces para intentar conformar a los demás.
Cuando nos enfrentamos a situaciones que no hemos podido prever, experimentamos una gran ansiedad. ¿Por qué las situaciones imprevistas generan en nosotros este sentimiento tan desagradable? Es que ellas llevan implícitas, por una parte, el peligro del enfrentamiento con lo desconocido y por otra, la inseguridad que nos produce el no poder controlarlas. Es necesario distinguir claramente el acontecimiento que desencadena la espiral ascendente de la ansiedad, que es generalmente exterior a nosotros, de la propia reacción ansiosa, que es un fenómeno vinculado con la reacción del organismo y que se produce en nuestro interior. La ansiedad, definida como el temor sin objeto, es un sentimiento muy difícil de delimitar que nos invade cuando no podemos establecer un control adecuado de los acontecimientos que aparecen imprevistamente y ante los cuales nos vemos en la necesidad de responder con rapidez. La manera en que cada uno percibe él o los factores estresantes y sobre todo la capacidad de instrumentar soluciones adecuadas a los desafíos determinan el grado de la reacción ansiosa. Cuantas menos alternativas de hacer frente a la situación tenemos, más hostil nos parece el desencadenante del estrés y mayor es la perturbación y el nivel de ansiedad. Cuando el elemento más destacado es la falta de confianza en uno mismo, el umbral de tolerancia a la ansiedad es muy bajo. Solemos evaluar la situación de una manera muy destructiva, siendo la reacción siempre de falta de adaptación. Si estamos absolutamente convencidos de que no tenemos futuro, de que nuestra vida está marcada por una sucesión de fracasos, si no albergamos la mínima esperanza de cambio y de crecimiento, nuestra consideración frente a la realidad no será la más apropiada. No nos sentimos con la estabilidad suficiente como para controlar acontecimientos que están más allá de nuestro círculo de acción y que además percibimos como peligros que nos acechan, demostrándonos claramente nuestra incapacidad. La intensidad de las reacciones ansiosas puede llevarnos hasta el agotamiento porque los grandes esfuerzos que hacemos para controlar, además de la situación, la angustia y el pánico que nos invaden, consumen mucha energía y vulneran nuestra resistencia. En última instancia, terminamos creyendo que es más cómodo no enfrentarnos a los hechos y de esa manera evitar las responsabilidades que emanan de ellos. El desánimo. La autocrítica es una de las conductas más sanas que podemos concebir los seres humanos como una forma de evaluar constantemente la manera de conducirnos en la difícil tarea que significa vivir. Pero cuando en lugar de ser jueces ecuánimes de nuestro quehacer cotidiano, adquirimos la tendencia a juzgarnos siempre negativamente, facilitamos la percepción de cualquier cosa que emprendamos está destinada al fracaso. Enfrentados a la necesidad de actuar, aparece en nuestra mente el concepto de la derrota que nos hace razonar en términos de un fracaso potencial en lugar de plantearnos la posibilidad de tener éxito en la empresa que nos proponemos. En estas circunstancias, somos absolutamente incapaces de ser objetivos respecto de nuestra realidad y siempre priorizamos los aspectos más oscuros de esta, tachando de problemático todo emprendimiento y sintiendo mucho miedo ante la responsabilidad y la posibilidad del cambio. Esta inclinación a sobredimensionar los naturales escollos que se nos presentan a todos cuando queremos iniciar algo importante para nuestro desarrollo
genera una sensación permanente de tensión e inseguridad. La falta de confianza nos inclina a la constante evaluación de las distintas situaciones que debemos enfrentar y de nuestra capacidad para hacerlo. La autodesvalorización se sintetiza a menudo en el siguiente planteamiento: si no puedo hacerlo perfecto, mejor no comienzo. Este pensamiento expresa la certeza de que no vale la pena actuar porque desde el comienzo ya sabemos que no vamos a obtener buenos resultados. Esta desvalorización permanente de nuestra propia imagen nos lleva a ser cada vez más inseguros y a depender cada vez más de la aprobación de los demás para llevar a cabo nuestros proyectos. Así les estamos entregando a esas personas la posibilidad de juzgarnos siempre bajo sus parámetros y que no necesariamente son los nuestros. Recuperar el ánimo es el primer paso para retornar las riendas de nuestra vida y para dejarnos guiar por nuestros propios sentimientos, dándoles a los demás seres humanos el lugar que verdaderamente les corresponde. El sentimiento de inferioridad. La falta de confianza en uno mismo tiene un componente esencial que la genera y la mantiene, y ese es el sentimiento de inferioridad. De acuerdo con la estructura psicológica de cada ser humano, este sentimiento puede ser permanente o presentarse por espacios de tiempo más o menos breves. Cuando se instala de modo permanente, anula la conciencia y configura un verdadero bloqueo a la realización de cualquier proyecto personal. ¿Cómo lo bloquea? Con la excusa de la ineficiencia. ¿Para qué intentar hacer algo que sabemos que no seremos capaces de llevar a buen fin? Este sentimiento tan negativo alimenta la muy pobre imagen que tenemos de nosotros mismos. Aprendemos a hacer hincapié en nuestros defectos, viéndolos a través de una lente de gran aumento. Como nos consideramos muy poca cosa, faltos de cualquier tipo de talento y por ende muy poco interesantes, volcamos nuestra energía en apoyarnos en nuestras creencias y emitimos algunas frases que terminan convirtiéndose en una dura realidad. Nunca me va bien, soy un incapaz, estoy convencido de que no sirvo para nada. Hasta las acciones más intrascendentes las juzgamos como consecuencia de nuestra supuesta mediocridad. Un simple olvido, por ejemplo, juzgado con dureza desproporcionada, nos hace llegar a conclusiones absolutamente falsas, tales como soy una calamidad o soy un estúpido que no tiene arreglo. Y como si no fuera suficiente con jerarquizar nuestras carencias, también les negamos a nuestras virtudes el lugar que les corresponde. Así, siempre los demás son mejores que nosotros. Ellos han de lograr lo que nosotros no podemos. Son atractivos, cultos, con una inteligencia destacada y por eso es lógico que tengan éxito, amigos, dinero. Dígame la verdad, querido lector o lectora. ¿Nunca se encontró en este tipo de situación? ¿Nunca creyó que los demás podían aquello de lo que usted no era capaz? Deberíamos preguntarnos con honestidad por qué lo hacemos, qué nos lleva a construir una imagen tan triste y tan pobre de nuestra persona. En el diseño de este retrato, no olvidemos que algunos individuos con poca seguridad en sí mismos se convierten en verdaderos dictadores,
con aquellos que consideran aún más débiles, mientras que son llamativamente amables con los poderosos y con los que se jactan de su fama y de sus riquezas. Este último comportamiento, por otra parte, se explica a partir de un sentimiento de inferioridad oculto en lo más profundo del ser, que para compensar sus dificultades se convence de su propio valor proyectando una falsa imagen de seguridad, la misma que en realidad encubre su resistencia al cambio y su negativa a crecer. A menudo la costumbre nos lleva a juzgarnos negativamente y eso condena de antemano a un fracaso seguro cualquier tipo de emprendimiento. Si cada vez que nos toca actuar sentimos sobre nuestros hombros el peso de una probable derrota, no podremos experimentar la alegría asociada con la posibilidad de lograr el éxito en lo que nos proponemos. Siempre que nos fijamos metas y objetivos, debemos valorar aquellos elementos que juegan a favor de nuestros proyectos y aquellos que pueden dar por tierra nuestras ilusiones. Ahora bien, si solo somos capaces de ver los aspectos negativos, los inconvenientes y las desventajas, cualquier iniciativa será solo una nueva fuente de conflicto para nosotros. Si insistimos en operar desde esta óptica, indudablemente los cambios y las responsabilidades van a generarnos un pánico irresistible. Es así como no logramos darles a los sucesos de nuestra vida la dimensión que realmente tienen y generamos en nuestro interior sentimientos profundos de tensión e inseguridad. Cada vez que estamos llamados a actuar, aparece la contradicción. ¿Será el momento de actuar o debo esperar? ¿Me irá bien o he de fracasar nuevamente? Esta constante falta de decisión para determinar el rumbo de nuestra vida se convierte con el tiempo en el mayor escollo. Dicho de otra manera, la tendencia constante a la desvalorización de nosotros mismos nos conduce a pensamientos altamente limitativos, con lo que estamos cerrando la puerta antes de evaluar siquiera qué habríamos encontrado si nos hubiéramos animado a probar, aunque no fuera más que por una vez. Y este pensamiento nos vincula directamente con la seguridad de que para qué hemos de esforzarnos si igual no hemos de conseguir resultado alguno. La utilización de un lenguaje devaluatorio de nuestra persona se convierte lamentablemente en una profecía autocumplida. La autoestima, instrumento fundamental de nuestro bienestar. ¿Qué es la autoestima? La primera y mejor de las victorias es la conquista de uno mismo. Platón. En nuestra vida de interrelación social somos permanentemente juzgados por nuestras actitudes, lo cual afecta en mayor o menor medida nuestro desempeño. Nuestro grado de permeabilidad al juicio de los demás determinará en buena medida los éxitos y fracasos que cosechemos a lo largo de la existencia. Por algún motivo, siempre llega una etapa en nuestro deambular vital en la cual nos planteamos si debemos seguir siendo tan permeables a la opinión de los demás acerca de nuestras acciones y si no habrá llegado también el momento de analizar a conciencia lo que pensamos de nosotros mismos, es decir, el juicio que nos merece nuestra propia persona. Cuando advertimos que estamos llegando a esta estación de nuestro recorrido existencial, experimentamos una extraña sensación que no nos resulta familiar porque no la habíamos dejado formar parte de nuestra cotidianidad. Es que por primera vez, quizás, pero con una fuerza inusitada, aparece en nuestra vida el pensamiento de que debemos respetar lo que sentimos.
Entonces nos preguntamos una y otra vez, ¿cómo se hace? Porque no estamos acostumbrados a escuchar los susurros de nuestro corazón, ya que por mucho tiempo no hemos permitido que se manifiesten plenamente esos sentimientos que trataban de irradiar luz a la vera de un camino oscurecido por el temor y la falta de confianza. Aparece así una extraña fusión en la que se mezclan profundamente dos fuerzas incontenibles: la necesidad de generar respeto hacia nuestra persona y la necesidad de comenzar a creer en nosotros mismos. El respeto por uno mismo, eje central de la visión que tenemos de nuestro derecho al bienestar y la felicidad, es también el derecho que nos asiste a reiterar los pensamientos acerca de la validez de afirmar que la alegría de vivir es un bien no negociable al cual tenemos acceso por el solo hecho de ocupar un lugar en el universo. El respeto por uno mismo también se va gestando en la medida en que nos consideremos merecedores del bienestar y, por qué no, de la felicidad. ¿Es que acaso estos atributos están reservados para unos pocos, tal vez los elegidos? Probablemente usted alguna vez, al tomar conciencia de sus dificultades para acceder a un mínimo bienestar, se ha interrogado acerca de la validez de estos conceptos, poniendo así en duda el respeto por usted mismo. Convengamos que si no construimos esa imagen de solidez desde una etapa temprana en nuestra vida, si no estamos convencidos del poderoso instrumento que es una adecuada autoestima para ser eficaces en cada acto de la existencia, seremos los primeros en socavar ese derecho irrenunciable que tenemos todos los seres humanos. ¿Cómo pueden los demás respetarnos si mostramos una pobre imagen y un juicio absolutamente devaluatorio de nuestra propia persona? Es mucho más fácil sentirnos avasallados por los demás que reconocer que al no establecer una buena relación con nosotros mismos, les estamos ofreciendo la posibilidad de emitir juicios adversos sobre nuestros actos. Por lo tanto, no nos consideremos culpables por creer que somos merecedores del bienestar y de la felicidad. Reafirmemos nuestro sentimiento de valor personal. Tengamos una actitud positiva hacia nuestro derecho a vivir dignamente. Tengamos la valentía de admitir cuáles son nuestros deseos y necesidades, así como de hacérselos saber a los demás. De esa manera, estaremos desde el principio estableciendo límites sin agresividad y sin egoísmos, dando a entender a quienes nos rodean que más allá de las dificultades que todos tenemos en esta lucha cotidiana por la supervivencia, hay valores que son fundamentales, sobre todo aquellos relacionados con la calidad de vida del ser humano. Respeto, dignidad, sentimientos de valor personal son distintas facetas de una piedra preciosa que no es entregada para tallar en ella las aristas de nuestra personalidad. Aceptemos el desafío que significa establecer una relación de armonía con nosotros mismos en la cual sustentar la construcción de una autoestima saludable. Estos elementos son los únicos con que a veces contamos para sentirnos bien, aún en tiempos difíciles. Si aprendemos a respetarnos, habremos dado un gran paso en pos del desarrollo de una autoestima sana que nos ayude a ver el mundo desde un ángulo optimista, basados en la capacidad de los seres humanos de visualizar nuestro propio futuro. Creer en uno mismo. Al respeto por nuestra propia persona debemos agregar
otro componente fundamental en la construcción de la autoestima, la creencia en nosotros mismos. ¿De qué trata esto de creer en uno mismo? La confianza en uno mismo es otro de los pilares fundamentales de una buena autoestima. Esta confianza está íntimamente ligada a un concepto de eficiencia y eficacia personal que nos permite enfrentar con éxito los desafíos básicos de la existencia. Tener fe en nuestra capacidad para tomar decisiones, elegir y sobre todo pensar y permitirnos percibir que la alegría y el bienestar son conquistas naturales del ser humano son algunas de las facetas más destacadas de este pilar. Cuando una persona se siente incapaz de sortear con éxito los naturales obstáculos que se le presentan en su lucha diaria por la supervivencia, basada en su falta de confianza, reconocemos en ella una carencia de autoestima. Es posible que otros atributos adornen su personalidad, pero si a la falta de confianza le sumamos la carencia de un sentido básico de respeto a sí mismo, sin duda estamos ante un individuo que debe imperiosamente desarrollar su autoestima. ¿Qué es la autoestima? ¿Por qué hacemos hincapié en estos dos componentes como factores imprescindibles de una buena autoestima? Porque si falta uno de ellos, tan solo, la autoestima desciende muy notoriamente. La suma de ambos hace a la esencia del término. Sentirnos eficaces nos genera la percepción de que tenemos control sobre nuestra vida, lo que inmediatamente está ligado a una sensación de bienestar. Darnos cuenta de que somos los actores principales de una obra que nos muestra como seres activos y responsables de aquello que nos pasa y no como espectadores pasivos, víctimas de los designios de los demás, nos provoca un sentimiento de gran paz interior. A modo de ejemplo, si nos analizamos en el curso de nuestra vida, observaremos que los niveles de autoestima no permanecen siempre iguales, sino que sufren fluctuaciones inevitables que están íntimamente ligadas a las oscilaciones de nuestro estado psicológico, el que a su vez es influenciado por los avatares de una existencia que se ha tornado cada vez más difícil y que diariamente nos pone a prueba. Estamos, pues, ahora sí, en condiciones de esbozar una definición que nos permita saber de qué estamos hablando cuando nos referimos a la autoestima. La autoestima es tomar conciencia de que poseemos los instrumentos para enfrentarnos a la lucha por la vida y de que al igual que los demás seres humanos tenemos derecho al bienestar. Esta definición contiene en su seno la convicción de que como adultos somos capaces de ganarnos la vida y de ser responsables de nosotros mismos, admitiendo también que somos lo suficientemente resistentes para no caer frente a la adversidad y que hemos de hacer el intento una y otra vez en pos de nuestras metas. Vamos comprendiendo por qué la autoestima se convierte en una necesidad fundamental del individuo, esencial para una vida normal y saludable en lo que tiene que ver con la forma de relacionarnos con los demás y con la visión que adquirimos del mundo a medida que experimentamos esta aventura que significa vivir. En un mundo altamente competitivo, que nos obliga a desarrollar un ritmo de vida muy acelerado, es un arma muy poderosa el poder confiar en nuestra mente y sentirnos seguros para responder adecuadamente tanto a los desafíos como a las oportunidades que se nos presenten. Una buena autoestima nos hace sentirnos fuertes
con una energía positiva que puesta al servicio de nuestra motivación nos acerca al éxito y nos permite, una vez alcanzada la meta, disfrutar de nuestros logros plenamente sin sentirnos culpables. Debemos constantemente afinar este instrumento para la vida, porque cuanto más sólida sea nuestra autoestima, mejor nos sentiremos para enfrentarnos a las situaciones difíciles y con mayor celeridad podremos recuperarnos de los inevitables traspiés que forman parte de la experiencia vital. Recordemos en este momento que una persona con una buena y sólida autoestima muy difícilmente se verá atrapada en una depresión. Puede sufrir, estar triste por acontecimientos que la conmueven profundamente, pero siempre conservará la íntima convicción de que tiene argumentos para seguir viviendo, que vale la pena vivir y que una vez que haya cicatrizado su herida, volverá a la lucha con fuerzas renovadas y dispuesta a recuperar la alegría de vivir.